El descenso final del avión me devolvió a la realidad, un duro recordatorio del mundo que me esperaba más allá de las puertas del aeropuerto. El viaje de negocios de una semana había sido agotador, un testimonio de mi incansable búsqueda de logros profesionales. Sin embargo, la idea de regresar a casa, a Mark, encendió una chispa de calidez en medio del agotamiento que me envolvía. Nuestro matrimonio, un viaje de más de una década, había visto su cuota de tempestades, alimentadas principalmente por la distribución desigual de las tareas domésticas. A pesar del amor que nos sirvió de ancla, un resentimiento latente había comenzado a erosionar el edificio de nuestra relación, como consecuencia de la carga desproporcionada que soportaba en casa. Arrastrando mi maleta por la terminal, cada paso se sentía más pesado que el anterior, no solo por la fatiga física sino por el costo emocional de nuestra continua discordia. Antes de departure, había dado un ultimátum, una súplica desesperada de cambio, esperando a medias que se disolviera en el éter de la indiferencia de Mark. Cuando me acerqué a nuestra casa, el paisaje familiar se bañó en el suave resplandor del crepúsculo. Un tumulto de emociones se agitó dentro de mí. La puerta, una barrera para lo que había dentro, parecía burlarse de mi expectativa esperanzadora. Preparándome para el desorden habitual, giré la llave y entré, solo para ser recibido por una vista que me dejó sin palabras. La casa estaba inmaculada, un marcado contraste con el caos desordenado que había dejado atrás. El aire estaba fragante con el aroma de la cocina, una sinfonía culinaria que llamaba invitantemente. Y allí, en el corazón de este espacio transformado, estaba Mark, su figura enmarcada por la puerta de la cocina, un delantal atado a la cintura y una expresión de orgullo tentativo en su rostro. «Bienvenido a casa», dijo, con su voz una mezcla de emoción nerviosa y alivio. «Espero que tengas hambre». Me quedé allí, estupefacto, con mi maleta como una carga olvidada a mi lado. «Mark, ¿qué pasa? ¿Qué es todo esto?» Mi voz vaciló, una mezcla de asombro e irritación creciente. Se rió entre dientes, un sonido que parecía bailar en el aire. Pensé que ya era hora de que mostrara algo de iniciativa. «Nos has estado cargando durante demasiado tiempo, y yo quería hacer las cosas bien». La sinceridad en su voz, el esfuerzo evidente en la transformación de nuestro hogar, debería haberme llenado de alegría. Y, sin embargo, un destello de ira se encendió dentro de mí, alimentado por años de trabajo no reconocido. «Es hermoso, Mark. ¿Pero por qué ahora? Después de todo este tiempo». Se acercó, suavizando su expresión. «Supongo que fue necesario tu ultimátum para hacerme ver lo injusta que he sido. Lo siento, de verdad que lo soy. Este soy yo tratando de hacerlo mejor». La habitación se sintió repentinamente más cálida, la tensión entre nosotros se derritió en una tregua incómoda. Mientras nos sentábamos a la comida que él había preparado, una miríada de pensamientos se arremolinaban en mi mente. Su gesto, aunque conmovedor, también sirvió como un recordatorio conmovedor del desequilibrio que había plagado nuestro matrimonio. Fue esta realización la que sembró las semillas de un plan dentro de mí, un plan para recalibrar la dinámica de nuestra relación. La cena transcurrió en un borrón de conversación y deleite culinario, Mark ansioso por compartir los detalles de su nueva destreza doméstica. A pesar de la armonía del momento, mi determinación se endureció. Las próximas semanas verían un cambio sutil en nuestro panorama doméstico, una prueba del compromiso de Mark con el cambio y una reivindicación de mis años de resentimiento silencioso. A medida que la noche llegaba a su fin y Mark se ocupaba de los platos, un sentido de propósito estabilizó mi determinación. «Mark», comencé, haciendo una pausa para asegurarme de llamar su atención. «Esto significa mucho para mí. Pero es solo el comienzo, ¿verdad? ¿Estamos juntos en esto?». Asintió, serio y decidido. «Absolutamente. Somos un equipo». «Un equipo». La palabra resonó en mi mente, un faro de esperanza en medio de las sombras de la duda.
Esta noche marcó el comienzo de un nuevo capítulo, uno plagado de desafíos pero también lleno de la promesa de respeto mutuo y responsabilidades compartidas. Cuando me retiré a la cama, los eventos del día se repitieron en mi mente, una tumultuosa mezcla de sorpresa, resentimiento y cauteloso optimismo por lo que me esperaba. El sol de la mañana entraba por las ventanas, proyectando un cálido resplandor sobre el espacio habitable recién transformado. Era el primer día después de mi regreso, y cuando desperté al ver nuestra casa sin desorden, una sensación de surrealismo me envolvió. Mark ya estaba despierto, los sonidos de su actividad en la cocina eran una curiosa desviación de nuestra rutina matutina habitual. El aroma del café flotaba en la habitación, mezclándose con el aroma de algo más elaborado que se estaba preparando. Despertó la curiosidad, me dirigí a la cocina, cada paso resonaba en los prístinos pisos. Mark se paró frente a la estufa, volteando panqueques hábilmente, una hazaña que hubiera parecido inimaginable hace solo una semana. «Buenos días», saludé, todavía medio incrédulo. «Parece que te has convertido en un chef gourmet de la noche a la mañana». Mark esbozó una sonrisa, orgullo evidente en su postura. «Buenos días. Pensé en probar suerte en algo especial». «Siéntate, el desayuno está casi listo». Mientras me sentaba a la mesa meticulosamente puesta, una parte de mí seguía esperando que la fachada se desmoronara, que el caos familiar se reafirmara. Sin embargo, cuando Mark sirvió los panqueques, rociados con almíbar y acompañados de café recién hecho, la realidad de su transformación se volvió innegable. «Esto es increíble, Mark. Creo que nunca te he visto cocinar más que tostadas», comenté, las palabras mezcladas con genuino asombro. Se unió a mí en la mesa, con una sonrisa tímida sonando en sus labios. «Sí, bueno, me di cuenta de que he sido bastante inútil por aquí. Después de que te fuiste, me di cuenta de lo mucho que haces y de lo poco que he contribuido. Quería cambiar eso». La conversación fluyó sin esfuerzo mientras disfrutábamos de la comida, un marcado contraste con los tensos intercambios que se habían vuelto demasiado comunes. Sin embargo, debajo de la superficie de este idilio doméstico, mis emociones eran un torbellino de confusión y resentimiento sin resolver. Los esfuerzos de Mark, aunque encomiables, parecieron magnificar los años de desequilibrio, destacando el alcance de mis esfuerzos en solitario para mantener nuestro hogar y nuestra relación. Cuando concluyó el desayuno y Mark comenzó a limpiar la mesa, me encontré expresando los pensamientos que habían estado hirviendo a fuego lento debajo de la superficie. «Mark, este cambio es asombroso, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué me llevó llegar a mi punto de quiebre para que vieras lo que había que hacer?» Hizo una pausa, el ruido de los platos cesó cuando se volvió hacia mí. «Supongo que he negado cuán desiguales eran las cosas entre nosotros. Verte tan abrumado fue una llamada de atención. Te amo, y no quiero ser la razón por la que eres infeliz». Sus palabras, sinceras y cargadas de la realización de su negligencia pasada, despertaron una compleja mezcla de emociones dentro de mí. La gratitud por sus esfuerzos combatió con la persistente amargura de agravios pasados. Fue un momento crucial, uno que podría redefinir el curso de nuestra relación. Sin embargo, mientras miraba a Mark, serio y esperanzado, me di cuenta de que el verdadero cambio requeriría algo más que un cambio temporal en las responsabilidades. Requeriría un realineamiento fundamental de nuestra asociación, un compromiso mutuo de apoyarnos y elevarnos mutuamente. «Mark, aprecio lo que estás haciendo, de verdad. Pero esto no puede ser solo un esfuerzo de una sola vez. Necesitamos encontrar un equilibrio que funcione para los dos, una forma de compartir la carga para que ninguno de los dos se sienta abrumado», dije, con mi tono firme pero esperanzado. Él asintió, entendiendo que amanecía en sus ojos. «Tienes razón. Resolvamos esto juntos. Estoy comprometido a hacer que esto funcione, para los dos». Mientras estábamos parados en nuestra cocina, el corazón de nuestro hogar que ahora reflejaba una nueva armonía, sentí un cauteloso optimismo por el futuro. La transformación de Mark fue un primer paso significativo, pero
pero fue el viaje por delante el que realmente pondría a prueba la fortaleza de nuestra asociación. En las semanas posteriores a mi regreso, la transformación de Mark de cónyuge indiferente a participante activo en nuestra vida doméstica continuó asombrándome. El hombre que alguna vez vio cocinar y limpiar como tareas hercúleas ahora las asumió con celo, convirtiendo nuestro hogar en un remanso de orden y calidez. Su compromiso era evidente en cada comida meticulosamente preparada, cada artículo colocado de manera precisa, transformando nuestro espacio en un reflejo de su nueva dedicación. Sin embargo, a medida que disminuía la novedad de su transformación, una semilla de descontento comenzó a germinar dentro de mí. Fue un sentimiento que luché por nombrar, una mezcla de resentimiento y deseo de retribución. Durante años, había soportado la peor parte de nuestra vida compartida, mis súplicas de ayuda perdidas en medio del estruendo de las excusas de Mark. Y ahora, mientras exhibía su nueva destreza doméstica, no pude evitar preguntarme por qué se había necesitado un ultimátum para incitarlo a actuar. Una noche, cuando nos sentamos a cenar una exquisita lasaña casera, la conversación giró hacia los recientes esfuerzos de Mark en la cocina. Realmente te has superado a ti mismo, Mark. Esta lasaña podría rivalizar con la de cualquier chef italiano, dije, las palabras tenían un tinte de sarcasmo que no había querido. Mark levantó la vista, su tenedor se detuvo en el aire. Gracias, creo, él respondió, un indicio de confusión en su tono. De hecho, he disfrutado cocinando. Es como si hubiera descubierto un nuevo pasatiempo. Sus palabras, destinadas a ser alegres, tocaron una fibra sensible dentro de mí. Un pasatiempo, repetí, la amargura se apoderó de mi voz. Debe ser agradable descubrir un pasatiempo en las tareas que he estado manejando solo durante años. La expresión de Mark cambió, la luz en sus ojos se oscureció. No quise restarle importancia, dijo, bajando el tenedor. Sé que te he decepcionado antes. Solo estoy tratando de hacer las cosas bien. La conversación pendía pesadamente entre nosotros, un recordatorio del abismo que alguna vez nos había dividido. Fue en este momento, en medio de los restos de una comida que simbolizaba mucho más que logros culinarios, que la semilla de la venganza echó raíces en mi corazón. No fue una venganza nacida de la malicia, sino de la necesidad, un plan para restablecer el equilibrio y garantizar que las contribuciones de Mark no fueran un gesto fugaz sino un cambio permanente. A medida que pasaban los días, mi plan comenzó a tomar forma. Comencé a retirarme, lentamente al principio, de las responsabilidades domésticas que había asumido durante mucho tiempo. Me sumergí más profundamente en mi trabajo, citando fechas límite y reuniones como razones de mi ausencia de la cocina, mi descuido de la lavandería, mi desprecio por el desorden que comenzó a acumularse una vez más. Mark, inicialmente desconcertado por mi repentina desconexión, intentó cerrar la brecha. ¿Está todo bien?, preguntó una noche, preocupado grabando sus rasgos mientras miraba a su alrededor el desorden que reflejaba nuestros primeros días de discordia. ¿Has estado tan distante últimamente? Me encontré con su mirada, mi determinación fortaleciéndose dentro de mí. Estoy realmente abrumado por el trabajo, mentí, las palabras fueron un intento calculado de empujarlo más hacia el papel que había asumido tan recientemente. Supongo que los dos estamos muy ocupados ahora. El cambio en nuestra dinámica fue palpable. Mark, decidido a demostrar su compromiso, redobló sus esfuerzos, asumiendo más y más tareas domésticas en un intento por aligerar mi carga. Y mientras lo hacía, el equilibrio de nuestra sociedad cambió, inclinándose hacia una apariencia de equidad que había anhelado durante mucho tiempo. Pero con cada día que pasaba, mientras veía a Mark navegar por el laberinto de responsabilidades que una vez había atravesado solo, la semilla de la venganza dentro de mí comenzó a florecer. No en el sentido oscuro y retorcido de la palabra, sino como una manifestación de mi anhelo de reconocimiento, de comprensión, de una asociación en el verdadero sentido de la palabra. Y así, a medida que nuestros roles se invirtieron y Mark se convirtió en el cuidador principal de nuestro hogar,
Esperé el momento en que el peso de sus nuevas responsabilidades le abriera los ojos a la realidad que había vivido durante tanto tiempo. Fue un juego de espera, una súplica silenciosa de empatía y reconocimiento, el acto final de un plan diseñado para lograr el cambio que tan desesperadamente había buscado. A medida que se desarrollaban las semanas desde mi retiro calculado del frente doméstico, un cambio notable comenzó a impregnar nuestro hogar. Mark, una vez optimista con su nuevo sentido de responsabilidad y propósito, comenzó a mostrar signos de tensión. El entusiasmo inicial que lo había impulsado a la acción pareció desvanecerse, reemplazado por un cansancio que reflejaba el mío de años pasados. Este cambio, aunque sutil al principio, se hizo más pronunciado con cada día que pasaba, marcando un giro significativo en las mareas de nuestra vida doméstica. Una noche, cuando regresaba a casa más tarde de lo habitual del trabajo, encontré a Mark tirado sobre la mesa de la cocina, rodeado de facturas, listas de compras y una gran cantidad de formularios escolares que debían completarse. La escena contrastaba marcadamente con el refugio ordenado que había logrado mantener en las primeras semanas de su transformación. «Oye, pareces vencido», comenté, colgando mi abrigo y observándolo desde el otro lado de la habitación. Mark levantó la cabeza, la fatiga evidente en sus ojos. «Sí, lo ha sido, mucho», admitió, un suspiro puntuando sus palabras. No me di cuenta de cuánto se necesita para mantener todo funcionando sin problemas. Me acerqué a la mesa, contemplando la caótica difusión de documentos y el desorden poco característico. «Es mucho que una persona pueda manejar», dije, con la voz suave pero firme, cargada de años de esfuerzo no reconocido. Mark asintió, una mirada de realización naciente cruzando sus rasgos. «No puedo creer que hayas estado haciendo esto durante tanto tiempo, prácticamente por tu cuenta. Lo siento, nunca lo había visto realmente hasta ahora». La admisión, aunque atrasada desde hacía mucho tiempo, fue un bálsamo para el resentimiento latente que había alimentado mi plan de venganza. Sin embargo, no pude evitar sentir una punzada de satisfacción por el reconocimiento, una reivindicación de mis sentimientos y esfuerzos. A medida que pasaban los días, los intentos de Mark de hacer malabares con las innumerables responsabilidades de nuestro hogar se volvieron cada vez más frenéticos. El estado una vez inmaculado de nuestro hogar comenzó a mostrar signos de abandono, un testimonio de la abrumadora naturaleza de las tareas que él había asumido con tanto entusiasmo. «¿Puedes ayudarme con la lavandería esta noche?» «Parece que no puedo ponerme al día», preguntó Mark una noche, con una nota de desesperación en su voz mientras se enfrentaba a la creciente pila de ropa que parecía burlarse de sus esfuerzos. Hice una pausa, sopesando la importancia de su solicitud en el contexto de mi retiro planeado. «Pensé que lo tenías todo bajo control», respondí, mis palabras cuidadosamente elegidas para recordarle el desequilibrio de larga data. Mark se encontró con mi mirada, el agotamiento y la frustración claros en su expresión. «Pensé que lo hice, pero es justo, es mucho. Más de lo que me di cuenta. Necesito que me ayudes». La conversación marcó un punto de inflexión, un momento de reconocimiento mutuo de los desafíos que enfrentamos para mantener el equilibrio de nuestra vida doméstica. Mi plan, aunque fue concebido en un momento de resentimiento, había cumplido su propósito, iluminando la profundidad de nuestras responsabilidades compartidas y la necesidad de una asociación equilibrada. En las semanas siguientes, comenzamos a navegar por las complejidades de nuestras tareas domésticas con un nuevo sentido de cooperación. El reconocimiento de Mark de la disparidad en nuestros roles domésticos y sus esfuerzos genuinos para abordarla allanaron el camino para una división más equitativa del trabajo. Sin embargo, a medida que nos adaptamos a esta nueva dinámica, no pude evitar la sensación de que mi búsqueda de venganza, aunque nació de un lugar de frustración, nos había llevado inadvertidamente a una comprensión más profunda de las experiencias de los demás. El cambio de marea, aunque desafiante, finalmente fomentó un mayor aprecio por las contribuciones que cada uno de nosotros hizo a nuestra vida compartida, preparando el escenario para una asociación más equilibrada y solidaria.
La transformación en la dinámica de nuestros hogares, aunque inicialmente prometedora, pronto alcanzó una coyuntura crítica. El nuevo equilibrio que habíamos comenzado a establecer tentativamente se tambaleaba al borde del colapso, tensado por la realidad de sostenerlo. Mark, a pesar de sus genuinos esfuerzos por adaptarse y compartir la carga, luchó con la naturaleza implacable de las responsabilidades domésticas. Su entusiasmo inicial disminuyó bajo el peso de la realidad y el equilibrio que buscábamos parecía cada vez más esquivo. Una noche particularmente desafiante, mientras enfrentábamos las secuelas de una semana agitada, la tensión entre nosotros cristalizó en una confrontación que se había estado gestando debajo de la superficie de nuestra tensa civilidad. «Ya no puedo hacer esto», soltó Mark, la frustración evidente en su voz mientras se paraba en medio del caos de nuestra abarrotada sala de estar. «No importa cuánto lo intente, nunca es suficiente. Estoy cansada de sentir que estoy fallando en todo». Hice una pausa, absorbiendo la cruda honestidad en sus palabras. Su admisión tocó la fibra sensible, haciéndose eco de mis propios sentimientos de insuficiencia y agotamiento que se habían acumulado a lo largo de los años. Sin embargo, el dolor de esas luchas no reconocidas endureció mi determinación. «Bienvenido a mi mundo, Mark», respondí, con la voz firme pero llena de emoción. «Así es como me he sentido durante años, haciendo malabares con el trabajo, el hogar y todo lo demás. Pedí ayuda, supliqué equilibrio, pero me llevó a alejarme para que finalmente lo vieras». Mark se encontró con mi mirada, la actitud defensiva en sus ojos dio paso a una comprensión naciente. «Lo sé, y lo siento. Pensé que lo entendía, pero no lo hice, en realidad no. Eso lo veo ahora. Pero ¿a dónde vamos desde aquí? No quiero volver a cómo eran las cosas, pero tampoco sé cómo avanzar». Su vulnerabilidad en ese momento abrió la puerta a una conversación que habíamos evitado durante mucho tiempo, una que profundizó en el corazón de nuestro descontento y las disparidades en nuestra asociación. «Se trata de algo más que dividir las tareas, Mark. Se trata de respeto, reconocimiento y apoyo. No quiero un ayudante, quiero un compañero. Alguien que comparte la carga porque comprende su peso, no porque esté tratando de apaciguar su culpa», dije, las palabras fluyen desde un lugar de profunda frustración y anhelo de cambio. El silencio que siguió pesó con la gravedad de mis palabras, una tensión palpable que llenó el espacio entre nosotros. «Está bien», dijo Mark finalmente, rompiendo el silencio. «Lo entiendo. De verdad que sí. Entonces, ¿cuál es el ultimátum? ¿Qué necesitamos hacer para arreglar esto?». La pregunta, tan directa y cargada de ganas de cambiar, me tomó por sorpresa. Fue un testimonio del cambio en la perspectiva de Mark, un reconocimiento de la necesidad de un cambio radical en nuestro enfoque de nuestra vida juntos. «El ultimátum es simple», respondí, con la voz más firme que antes. «Comenzamos a ver este matrimonio como una verdadera sociedad en todos los sentidos de la palabra. Compartimos las responsabilidades, las decisiones y las cargas. No solo por un tiempo, sino para siempre. Necesitamos comunicarnos, planificar y apoyarnos unos a otros sin llevar la cuenta. Y si no podemos hacer eso, si no podemos encontrar una manera de ser verdaderamente iguales, entonces debemos reconsiderar lo que estamos haciendo aquí». Mark asintió, el peso de mis palabras se posó sobre él. «Quiero eso. Quiero que seamos socios, no solo de nombre sino en acción. Hagámoslo. Hagamos un plan y cumplámoslo. Para nosotros». La conversación marcó un punto de inflexión en nuestra relación, un momento de reconocimiento mutuo y compromiso con el cambio. El ultimátum, aunque surgió de la desesperación, había puesto al descubierto los problemas fundamentales de nuestro matrimonio, obligándonos a enfrentarlos de frente. Fue un comienzo, cargado de incertidumbre pero también con la promesa de una asociación renacida de las cenizas de nuestros fracasos pasados. Las semanas posteriores a nuestro encuentro sincero fueron un testimonio del poder de la comunicación y el deseo de cambio.
Mark y yo nos embarcamos en un viaje de reconocimiento y comprensión mutuos, un camino pavimentado con la intención de transformar nuestro matrimonio en la sociedad que ambos anhelábamos. La transición no fue fluida, los viejos hábitos desafiaron nuestra determinación, y la facilidad de volver a caer en patrones familiares se presentó como una amenaza constante. Sin embargo, la base de nuestro compromiso era sólida, reforzada por el recuerdo de nuestras recientes confrontaciones y el dolor que habían desenterrado. Una noche tranquila, mientras nos sentábamos juntos a planificar la próxima semana, una nueva tradición que habíamos establecido para garantizar una división equitativa de las responsabilidades del hogar, Mark levantó la vista de nuestro calendario compartido, con una expresión pensativa en su rostro. ¿Recuerdas la noche en que regresaste de tu viaje? ¿Qué tan sorprendido estabas de ver que todo cambió?, preguntó, trazando las fechas en el calendario con el dedo. Asentí, recordando la mezcla de asombro y resentimiento que me había saludado. ¿Cómo podría olvidarlo? Fue la primera vez que sentí que realmente viste de lo que había estado hablando durante años. Mark hizo una pausa y dejó el bolígrafo. He estado pensando mucho en esa noche, en lo ciega que estaba por todo lo que estabas pasando. Esto, señaló al calendario, es solo un pequeño paso para solucionarlo, pero espero que esté ayudando. Lo es, admití, permitiéndome una pequeña sonrisa. No se trata solo de las tareas o el calendario. Se trata de sentirse visto y apoyado. Eso significa más de lo que crees. El reconocimiento pendía entre nosotros, un puente sobre el abismo que una vez amenazó con tragarnos enteros. Fue un momento de comprensión tranquila, un reconocimiento mutuo de los esfuerzos que ambos estábamos haciendo para reparar los bordes deshilachados de nuestra conexión. A medida que continuamos con nuestra planificación, un sentido de asociación impregnó nuestra interacción, muy lejos de la toma de decisiones unilateral que una vez definió nuestra dinámica. Fue durante estos momentos de colaboración que sentí la mayor esperanza para nuestro futuro. Oye, dijo Mark de repente, rompiendo el cómodo silencio. He tenido la intención de preguntarte algo. Levanté la vista, curiosa. ¿Qué es eso? ¿Crees que nos estamos moviendo en la dirección correcta? Con todo esto, preguntó, su voz teñida de vulnerabilidad. Consideré su pregunta, reflexionando sobre los cambios que ambos habíamos aceptado y los desafíos que habíamos enfrentado. Sí, respondí, con la voz firme. No es perfecto, y sé que no siempre será fácil, pero siento que finalmente estamos trabajando en equipo. Eso es todo lo que siempre quise. Mark se acercó al otro lado de la mesa, tomándome la mano con la suya. Yo también. Lamento que haya tardado tanto en llegar aquí, pero ya estoy aquí. Y no voy a ir a ninguna parte. La simplicidad de sus palabras, la sinceridad detrás de ellas, me llenaron de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Fue una tranquilidad que no me di cuenta de que necesitaba, una promesa de compromiso y esfuerzo que se extendió más allá de los límites de nuestras tareas compartidas. Nuestra historia, marcada por luchas y conflictos, había dado un giro hacia la curación y la comprensión. El ultimátum que alguna vez pareció un último recurso se había convertido en el catalizador de una conexión más profunda, un reconocimiento mutuo de nuestros fracasos y un compromiso compartido de hacerlo mejor. Cuando terminamos nuestra planificación y comenzamos a despejar la mesa, el peso del pasado parecía más ligero, soportado ahora por 2 juegos de hombros en lugar de 1. El camino por delante era incierto, lleno de posibles dificultades y desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo me sentí equipada para enfrentarlos, no sola, sino junto a mi pareja. Nuestro viaje estaba lejos de terminar, pero mientras estábamos juntos en la tranquilidad de nuestra cocina, la promesa de un nuevo comienzo fue suficiente para iluminar el camino a seguir.